Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del podcast Librero. Se preguntarán por qué estoy tan emocionado y es que el 3 de noviembre del año 2000 se estrenó una de las películas peruanas que quizás más he visto en toda mi vida, la culpable de que me motivara a estudiar periodismo y dije, algo tengo que hacer con esto, algún podcast librero tengo que meter con esto. Y en ese sentido agradezco la amabilidad de los dos cracks que hoy día me acompañan. Por un lado, Gianfranco Obrero, quien en aquella ocasión interpretó a Faúndes. ¿Cómo estás, Gianfranco? Bienvenido a el podcast Librero. Hola, Tocayo. ¿Cómo estás, Tocayo? Tú sabes que además hay una cosa graciosa, porque tú te llamas Gianfranco y además eres el buen librero. Así que estamos emparentados por algún lado. De todas maneras. Y por otro lado tenemos al gran Giovanni Sixia, quien interpretó en aquella ocasión también magistralmente a Alfonso Fernández. Giovanni, bienvenido al Buen Librero. Hola, Gianfranco, gracias. Me alegra que esta película haya motivado no solo a ti, sino a tantas personas. Me alegra y me preocupa. No quisiera que nadie me haga responsable de sus decisiones tomadas. Oigan, ustedes saben que, por ejemplo, esta película yo la vi por primera vez en cuarto de secundaria y luego la vi en unos ciclos que tenía América Televisión los veranos, recuerdo, y también por 28 de julio de cine peruano, y siempre clásico te metían Tinta Roja, te metían La Boca del Lobo y te metían pues una serie de películas peruanas buenísimas. Pero recuerdo especialmente esa clase de razonamiento verbal en la que el profesor nos puso Tinta Roja y hubo también una reacción en cadena, ¿no? Por un lado estaban quienes como yo estábamos fascinados, y algunos padres de familia que pusieron grito en el cielo, ¿cómo van a poner? Mucha lisura y demás, ¿no? Pero yo me quedé fascinado y recuerdo haber regresado a mi casa diciéndole a mi papá, quiero ser periodista. Ojalá que no me toque un jefe como Faúndes nada más, pero mi papá me miró como diciendo, ya me lo fregaron justamente. Gianfranco, pero hay algo que me llama la atención. ¿Por qué una película como Tinta Roja, que es tan dura, tan vulgar, que te retrata el mundo del periodismo como un sitio tan duro, te motivó a ser periodista? Pues yo creo que te debería desanimar, como le pasó a mi personaje al final de la película. Es que tú sabes que yo me relacionaba mucho con Alfonso Fernández, porque Alfonso Fernández es un personaje que evoluciona con el tiempo. Empieza tranquilito, llega justamente con todos los conceptos que ha adquirido de la universidad, y se genera esto que justamente conversaba tras bambalinas con Gianfranco, ¿no? La relación de maestro y alumno que va justamente evolucionando. No es el mismo Alfonso Fernández el que inicia que el que termina, y termina escribiendo una novela además, o sea, que termina ganando un premio, ¿no? Y que termina llevándolo pues a Barcelona, supuestamente. O sea, queda esa ambigüedad que evidentemente en el libro también está, pero me pareció fascinante, ¿no? O sea, me generó una empatía que dije, man, ya, o sea, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Ya tengo luego una anécdota de cómo me pasó en mi primer día de chamba, creyéndome y alucinándome a Alfonso Fernández y teniendo pues un jefe en una redacción digital que me dijo, papito, así no son las cosas, anda, regrésate a tu casa y escribe en 350 caracteres, ¿no? Quería empezar por preguntarles en principio cómo fue que lo seleccionaron para poder formar parte de la película. ¿Cómo es que Pancho Lombardi les dijo, tú vas a ser Alfonso Fernández y tú Faúndes? En mi caso fue una cosa muy particular porque el personaje de Faúndes estaba asignado a un actor español. Por el convenio con Ibermedia, debía haber dos actores españoles en la película, aparte de cuestiones técnicas, ¿no? Pero dos actores españoles. Una era, ¿cómo se llama, Lucía? ¿Giovanni? Lucía Jiménez y Lucía Fele Jiménez. Martínez. Cambiaron dos por No, uno. pero Fele vino después. Y este actor que iba a ser el personaje de Faúndes, que era un actor español conocido, dijo no unas 3 semanas antes de comenzar el rodaje, lo cual puso a Pancho en un aprieto, porque además el personaje era mayor que yo. Mira, el personaje como se ve aquí en esta imagen, se ve relativamente como estoy yo ahora. El personaje era mayor que yo. El personaje tenía más de 60 años, yo no tenía 48 todavía, ni siquiera cumplidos. Entonces, había una diferencia y además yo no era un criollo. O sea, yo no tenía las características de alguna manera que se podía buscar en un jefe de policiales en una redacción como la del Clamor. Y sin embargo, Pancho me comenzó a probar, así como probó a otra gente, y en un momento me dijo, yo le dije, me acuerdo una cosa muy clara, le dije, Pancho,
Si tú ves un ápice de mentira en lo que yo estoy haciendo, por favor dime no, no me voy a molestar. O sea, yo no quiero hacer una cosa que se vea mentirosa. Y finalmente me aprobaron. Me moría de miedo. En ese momento me comencé a morir de miedo, pero espantosamente, porque nunca se me había ocurrido hacer un personaje como ese, ¿no? Y ahí comenzó la historia de Faúndes, que amé, personaje que amé, que los días de filmación fueron uno de los días más felices de mi vida, realmente. En tu caso, Giovanni, Bueno, pero añado que fue una gran cosa que el actor español diga que no, porque te imaginas esta película con un actor español, pues si Gianfranco se sentía lejos del mundo de Faúndes, imagínate un español que estaba más lejos, ¿no? Creo que no hubiese quedado tan bien. Y además Este, tuvimos la suerte de tener a Fele, ¿no? claro, porque de alguna manera aceptaron que otro de los personajes lo haga otro actor español y no tener uno de los protagónicos, ¿no? En mi caso, yo acababa de hacer No se lo digas a nadie con Pancho, y durante el rodaje de No se lo digas a nadie, él me dijo, yo tengo una película que quiero hacer contigo. Se llama Tinta Roja, es una novela, lee la novela porque el guión todavía se está trabajando. Y en ese momento yo leí la novela y le digo, está buenísimo, pero yo le dije, el personaje es Faúndes, le digo, en verdad, eh, me parecía que el personaje de Faúndes era fantástico, me quedé enamorado de Faúndes. Y bueno, pues no tenía la edad yo para hacerlo, o sea que pues fui Alfonso, así escogido directamente, no hice un casting porque ya venía trabajando con Pancho, y pues enhorabuena estuvo Gianfranco ahí trabajando conmigo porque hicimos una dupla bonita, ensayamos mucho. Recuerdo muchos momentos trabajando juntos antes de la filmación, Uh ¿no? -huh. Tomándonos un whisky ahí en el auto, pasando letra, para, no, nos hicimos amigos, mucho más amigos en esa época, ¿no? Gracias al rodaje. han pasado 21 años de la película y la primera pregunta que se me viene a la mente es, ¿qué se siente que justamente, bueno, yo tengo ahorita 31, cuando la vi tenía 16 años y me atrevería a decir que para muchas generaciones ustedes se han convertido en íconos que representan justamente al periodismo, bueno, sus personajes evidentemente marcaron una época y son reconocidos, ¿no? Por lo que hicieron. Bueno, de alguna manera, Tinta Roja tiene una cualidad, creo, que es una película, a pesar de que sucede en una era, como tú dices, medio analógica y no la digital, es una película que envejeció bien, por lo menos hasta ahora. Una película que la puedes ver ahora y funciona maravillosamente, ¿no? Y esta sensación, creo, lo que te contaba antes de comenzar la entrevista, es que los arquetipos están muy bien planteados. O sea, Faúndes es un personaje arquetípico, sí o sí. El personaje de Alfonso es un personaje que también es arquetípico. O sea, este aprendizaje maestro-alumno, como tú dijiste, sucedía prácticamente en todas las películas de antes. Siempre que te has encontrado con una película maestro y alumno, hay algo que funciona, que va a seguir funcionando. Así es. Ahora, sobre el periodismo en sí, es impresionante porque como esta película no solamente la pasan en algunos colegios, en la secundaria, sino la pasan en todas las escuelas de periodismo del país, en todas. Cuando te encuentras con un periodista, siempre te están reconociendo, Faúndes, típica, típica, típica. No sé tú, yo. ¿Sabes qué pasa? Que esta película creo que no va a envejecer, creo que podría convertirse en un clásico, o sea, sin alardes. A lo que me refiero es que es una película que habla de relaciones humanas, del aprendizaje de un joven en este mundo del periodismo que está muy bien dibujado y muy bien trabajado por el guión y por la producción y por la película. Entonces, creo que siempre alguien se va a identificar con esa película, porque ese viaje de practicante a profesional, pues lo vamos a tener todos en algún momento de la vida. Y eso yo decía cuando, ¿no te acuerdas cuando estábamos en España y hablaban mucho de la prensa peruana y de la prensa peruana? Yo insistía en que sí, bueno, la prensa está presente en la película, pero la película no habla exactamente del trabajo del periodista, sino del viaje
de un Nobel practicante a encontrar su camino en la vida, ¿no? Eso es lo que yo siempre he sentido de la película y por eso creo que se podría ver en cualquier época. Es más, Sí, se podría hacer ahora ambientada en esa época y funcionaría perfectamente. igualmente. Y otra cosa importante, Giovanni, que ahora que lo dices, y recuerdo que era uno de los temas interesantes, que hay un personaje que no aparece en los créditos, que es la ciudad. Es decir, la manera como tanto Teo, el director de fotografía, como Pancho decidieron mirar la ciudad, los espacios que escogieron para la filmación, esta primera perorata que le hace Van Gogh a Alfonso recorriendo Del la perro, ciudad. ¿no? ¿Ah? No, Esta diciendo, además tú crees, analogía del perro y las pulgas, creo, ¿no? yo me acuerdo la de cuando dice, ¿tú crees que el hombre es más malo porque somos demasiados? Cuando éramos solamente 4 personas, Caín mató a Abel, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Y arrancaba con esa cuestión y habían Todo todo un esto con la rollo. ciudad, sí. Todo esto con la ciudad, y la ciudad es un gran personaje ahí atrás, está sosteniendo todo. Y eso me pareció a mí una cosa formidable, formidable, formidable. En realidad, inclusive el trabajo de producción, la música, la dirección de arte. O sea, esa sala de redacción, yo siempre lo cuento porque me parece genial, esa sala de redacción era una sala de la antigua Clínica Delgado, totalmente vacía, y Abandonada. fue construida, abandonada, y fue construida como la sala de redacción del Clamor. Y el bar era un cuarto cualquiera. Ese bar no existe. Y lo armaron completito, y cuando tú lo ves dices, un bar, por supuesto. Que parece alguno de estos bares del centro incluso, ¿no? O sea, a mí me da esa Claro. impresión. Sí, claro. Podría ser el Múnich, uno de esos bares. Una Pero chambaza. esto nos permitió grabar con tranquilidad, filmar con tranquilidad, ¿no? Porque prácticamente íbamos a filmar a un estudio, que era esta clínica de Delgado, ahora en ese momento un set, y los exteriores, pues en la calle. Pero filmábamos con mucha tranquilidad ahí, en este espacio. Algo que siempre destaco es un poco la mirada de quienes leemos y luego vemos películas adaptadas a propósito de lo que leemos es, man, ya eso no está en el libro, pero en la película sí, y entramos en esas comparaciones. En este caso, a mí lo que me pasó es, el libro es muy bueno y la película también. O sea, yo creo que pocas veces se puede generar esa ambivalencia, ¿no? En la cual encuentras una muy buena adaptación, que justo conversábamos con Gianfranco tras bambalinas, que Giovanna Polarolo supo adaptar, ¿no? Porque la novela está ambientada en principio en los años 80, en el Santiago de Chile, y la novela, bueno, perdón, la película está ambientada en los años 2000 en un Perú, pues, colmado de diarios chichas, que además creo que le dio un empujón tremendo para poder contextualizar lo que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Cómo lo sintieron ustedes? En verdad la adaptación es notable y creo que ese es el éxito de la película, que se separa bastante del libro. Si empiezas a enumerar las diferencias, hay muchas diferencias y no solamente por haber omitido cosas del libro, sino por haberlas reemplazado o haber expandido el universo de una forma muy inteligente, ¿no? Entonces, cuando yo filmaba la película, pues no pensé más en la novela. Yo cogí el guión y dije, vamos a hacer la película y me olvido de la novela. La tomamos como un producto nuevo, ¿no? Sin esa referencia que traía la novela. Aunque Alberto Fuguet aparezca en la película. Ajá. Eso me comentaba Gianfranco justo. Ya aparece una escenita pequeña. Pero lo curioso es que creo que hay varios elementos en la adaptación. Aparte del lenguaje, o sea, Giovanna lo pone en un lenguaje limeño. Ahí el tema, lo que te dije de la secuencialidad del cuento, la narración de todo este personaje. En la novela de Fuguet son pequeños episodios donde van apareciendo estos personajes y están todas las disquisiciones de Alfonso. Acá se concentra en una historia muy concreta, o sea, que es este momento en el cual, eh, digamos, Alfonso va a emprender viaje desde su inicio, cuando se hace cargo finalmente de la redacción después de la muerte del hijo de Faúndes, y su final decepción de ese mundo para poder emprender un rumbo nuevo, ¿no? O sea, ya era jefe de policiales, y de pronto dice, chao, y se va.
Entonces, creo que la historia, como te la cuenta Giovanna, es realmente excepcional. Un trabajo de primera para mí, Sí, realmente de primera. sí. Es un gran trabajo, porque no es nada fácil adaptar una novela de ese tamaño, además. Es un trabajo Y notable. Giovanni, y la cuestión cronológica, ¿no? O sea, ¿dónde comienza la película? ¿Cómo se encuentra ese mismo punto en un determinado momento? Y cómo Sí, evoluciona hasta el final, ¿no? sí, Eso sí. estaba muy bien armado, Que, muy bien que armado. igual la novela empieza con Alfonso adulto y cuando ya ha abandonado todo el tema del periodismo, ¿no? También tiene la novela un salto en el tiempo, pero distinto al de la película. Me parece notable. Súper, súper. Me han hablado a propósito de justamente los escenarios en los cuales se grabó. Para mí es una revelación saber que fue en la Clínica Delgado y que este bar jamás existió. Una parte de mi juventud acaba de morir con eso, pero no importa. Me doy por bien servido, ¿no? Es como cuando, no sé, una vez fui a Disney y Mickey Mouse me dijo, de nada, güey. O sea, es como que me rompió tota- totalmente la ilusión. Desencantado. Pero bueno, funciona, ¿no? Funciona para esto. ¿Cuál fue la escena que ustedes recuerdan haber grabado y que les costó más y que tuvieron que repetir una y otra vez? Bueno, recuerdo la del puñete, tal vez, Gianfranco. Creo que era por el tema técnico, tuvimos que repetirla bastante y con cierta dificultad. Creo recordar eso. Yo sí, ahí, porque además, curiosamente, tú aparecías ya con la herida, o sea, filmaste la parte con la herida antes de filmar el Antes, puñete. Entonces colocaron el puñete en un sitio muy particular que era relativo claro. de manejar. Y el temor que tenía yo en ese momento de lanzar un puñete y golpearlo, Giovanni. Entonces había que escoger el cuadro, la toma adecuada y no perder la emoción del momento, o sea, saber que esa rabia surge en un momento y Faúndez dispara, ¿no? Porque eso es lo que hace. Esa escena costó un poco de trabajo. Yo recuerdo alguna escena en la camioneta que también me costó un poco de trabajo, me tenía no sé qué pasó. Y después, la escena de la muerte del hijo de Faúndez, Ah, se porque, Muy hizo fuera de fuerte. tiempo, pero sí, se hizo fuera de tiempo. sí. Eh, Y además había una cosa, yo tenía que llegar donde el chico que estaba tirado en el piso, bajamos de la camioneta, era un plano secuencia, además, un plano secuencia, había muchos planos secuencia en la película, y entonces llegaba a este lugar, miraba al hijo, y después salía corriendo, ¿no? El problema es que lo hice una vez, no quedó bien, no me acuerdo por qué, y yo ya tenía la ropa sucia. Me cambiaron una camisa, me la volví a poner, volví a hacerla y tampoco quedó bien y ya no había más camisas. y se iba la luz, se iba la Y se luz, iba, era tarde. era todo en contra. Y la escena es excepcional, la escena es buena. Es Y una la de las jugamos escenas con más todo. míticas, sí, de todas maneras. Y mis planos de esa escena, cuando yo lo veo y lo veo correr y todo, lo tuvieron que hacer otro día porque no terminamos. Y ya eso yo lo he hecho sin Gianfranco. Entonces me acuerdo Sí. que yo de esa escena recuerdo que la hicimos en 2 tiempos y yo prácticamente tuve que hacer mi parte solo, ¿no? Porque toda la carga era de Gianfranco. Una cosa importante de señalar es que filmábamos en 35. Esto se hacía en película, entonces la lata duraba un tiempo determinado y costaba y se quemaba y se hacía una o dos, ¿no? Cuando se rodaba, no es ahora que puedes repetir 35 veces la toma porque es video y si quieres lo chancas. No, era película, 35. Era tu celuloide, pues, ¿no? O sea, ahí era Claro. Claro, un claro. reto mucho mayor. Sácame una duda, ahora que estaban hablando de la escena del puñete, hay una escena justamente en la que Faúndes va a preguntarle a Alfonso cómo se encuentra, ¿no? Y Alfonso, un poco receloso, le responde. ¿Eso era por la residencial San Felipe San o Felipe. no? La Sí, San residencial San Felipe. Claro, Felipe. Ya está. Sí, claro. sí. Checklist Es positivo. justo después del puñete que él lo va a esperar a la puerta de su casa. Todas las escenas de la casa de Alfonso son en la residencial San Felipe. Alfonso vive en San Felipe, pues, ¿no? De hecho, cuando se entera de la noticia del premio, hay un kiosco mítico que está justamente en la esquina de la clínica San Felipe, ¿no? Que está justamente ahí, Claro. Y ahí es exactamente donde ahí.
donde él ve el titular, ¿no? Donde él ve el titular que Faúndez ha cambiado. Sí. Y mira, Gianfranco, me estoy acordando que sí filmamos en un bar una escena que se eliminó de la película, que debería estar en las escenas eliminadas del DVD, pero no está, y no existe y nadie la verá jamás. En la noche de Barranco. ¿Y qué hicimos? No me acuerdo yo. Hicimos una escena en la que Faúndez y Alfonso se meten un tiro de coca. Y eso ¿No era, pero acuerdan? ese era un baño. Era ¿No el es la escena del baño baño? de la noche, de Y ese Barranco. está, pues. ¿Ese está o no está? Me parece que no está. Esa no es la Yo escena no en me la acuerdo. que... Esa no es la escena justamente en la que Faúndez le dice, Alfonso, ya no tienes cara de huevón. Sí. Creo que es una de Sí, esas. pero el momento en la noche se eliminó de la Mira tú, yo no película. me acordaba. Me parecía que estaba, Yo, no me acordaba mucho. yo me acuerdo haber filmado en el bar la noche y me acuerdo que la quitaron un par de escenas, esa y otra más, no me acuerdo ahora cuáles. En la versión completa, porque la versión cortada ha cortado un montón de cosas, ¿no? Ahora, eso es importante, hay dos versiones y no sé ahora qué está viendo la gente, ¿no? ¿Dónde se ve la película ahora? ¿En Movistar Play todavía está? ¿Sabes? Y creo que Sí, está en Movistar Play todavía. está en Movistar ¿Y Play. está la versión original o está la versión editada? La versión editada creo que es la que yo le pongo a mis alumnos que esté en Vimeo. Dura 1 hora 50. Ya esa es la editada, definitivamente. La recortaron para exhibirla en España y esa es la que ha llegado acá. Ah, Pero qué ya. pena, ¿no? Deberías verla la completa. ¿Qué le quitaron? Bueno, o Varias sea, escenas, hay una varias. introducción, por ejemplo, que hace Van Gogh al inicio de la Claro. película, que no está en la versión editada. Una voz en off. No hay que ver esta. Dicho sea de paso, No tremenda veas esta. interpretación de Carlos Gasol de Van Gogh, ¿no? También. Maravilloso. No te imaginas lo genial que eres trabajar con él. Es fácil trabajar con Genial. Carlos Gasol. Maravilloso. Por No es fácil, supuesto. con todos. Escúchame, no había una persona con la que fuera difícil trabajar ahí. Tenías a él, a Fele Martínez, Fele, que ya era un actor conocido y reconocido, era un encanto, Fele, además divertido como él solo. Ivonne Fraissinet estaba genial en la película. Tatiana Astengo, que era una genia realmente. Estaba Toño Vega, estaba Fernando Pasco, que hacía de policía. No te imaginas, o sea, te digo, el grupo, el trabajo con el cual se trabaja. Ivonne Fraissinet. No, sí, Ivonne la Fraissinet. mencioné. Ivonne Perdón. estaba genial. Genial, genial. Con Ivonne he trabajado en otras películas. Trabajé Un día sin sexo también. Hacíamos pareja. Cómo nos hemos divertido con la loca. Muy, ¿Algunos de muy estos bueno. diálogos, o sea, fueron añadidura de ustedes o ya estaban previamente en el guión? Justamente Gianfranco me decía, por ejemplo, que esta escena en la que de pronto tenías a Alfonso y Faúndez debatiendo a propósito de un artículo que había escrito Alfonso a propósito de un feminicidio, y había una frase que me encantó, y de hecho siempre la recuerdo, es: la diferencia entre ese asesino y tú es que tú lo pensaste, él lo hizo, fin de la lección, y te falta compasión, ¿no? Que es la que Y desencadena el te puñete, digo, creo. creo, escúchame, Gianfranco, creo, pero no estoy seguro, que esa escena, esa frase no estaba en la escena. Creo que no. Habría que revisar el guión, no me acuerdo, ¿ya? Pero en todo caso, yo leí la secuencia, la escena de Fuguet, y le pedí a Pancho, oye, hay que arreglar esta escena, le falta algo, acá hay algo muy potente. Y es una super frase, ¿no? Es una super frase. Y sí, Es muy si la ves. probable. Ahora, te cuento una historia chiquitita. Hay una escena en la cual llegamos con el carrito este del clamor, llega a un sitio donde hay un vendedor ambulante que ha sido atropellado. Llegábamos con la camioneta, la cámara iba a los pies, se llegaba, se veía al muerto y después boom, subía y se veía a la gente agrupada y Faúndez preguntándole cosas al policía, ¿ya? Mientras tanto, Alfonso estaba ahí chequeando y no sabía qué miércoles pasaba. Y me acuerdo, para mí, la sensación que cuando voy caminando hacia allá, yo no había visto, creo que era Emil Ramcosí o quién era, ¿te acuerdas? El que estaba ahí de muertito. No me acuerdo. Bueno, en any Creo case, que no. estaba... No era un actor. Creo que sí, creo, no sé. Bueno, porque además el colgado del cementerio también, ¿quién era? Él sí era un actor, sí me acuerdo de él. De repente ese era Emil Ramin, el otro no sé. Bueno, la cosa es que llegamos
al sitio, yo iba caminando como Faúndez con mi clamor en la mano, el pucho en la otra, y de pronto veo al muerto, veo la sangre y digo, carajo, pero me salió del forro. O sea, a mí me sorprendió lo que no lo había visto. Y ese carajo se quedó en la película, ¿no? No era... No, un tip para los fans. Gianfranco no fuma ni fumaba en esa época. Ah, no. Y ahora que has dicho, llegás con tu cigarro, Gianfranco se hizo toda la película sin fumar. Y tú ves que Faúndez fuma como una chimenea, ¿no? Y Gianfranco no fumaba, se ponía la boquilla, tipeaba ahí con el pucho, no, pero hacía su sí texto. golpeaba. Yobo, sí golpeaba. Pero me acuerdo que al corten venían y te sacaban la boquilla, al toque. Era una precisión absoluta de la gente de producción para que Gianfranco no tenga el pucho más de lo que debía. Pero sí golpeabas, dices. Sí, claro, yo he fumado de los 14 a los 24 años. Y el personaje no lo podía concebir sin un pucho. No, para mí no era posible. Y cuando le propuse a Pancho que fumara y que fumara en boquilla, porque eso fue una propuesta mía, Pancho me dijo, ya, ok, no hay problema. Y le dije, para él fumar es un ritual. Y cuando comienza a hacer esa escena que mencionaste de que él le redacta la noticia a Alfonso, Pancho se tomó el tiempo para hacer el ritual del aprendiz del cigarrillo. O sea, lo incorporó en el personaje. Y eso es una cosa bacán, porque lo ves en su estado natural, ¿no? No, sí, quedó tremendo. De hecho, ahora que están mencionando frases y cosas, así como nosotros tenemos top 10 de frases del cine peruano, hay más de una que es de tinta roja y más de una que le dice Faúndez a Alfonso Fernández. ¿Les han lanzado algún comentario justamente a propósito de alguna de las frases que se pueden decir y que con el tiempo, pues ahorita, pues sí podrían ser cancelados o vistas como que de manera muy alaraquienta? Y Mira, las frases de Van Gogh son notables también. Ah, sí, por supuesto. Mira, en el contexto de la película nada es cancelable porque pertenece o sea, es totalmente pertinente a la película todo lo que se dice. Fuera de ese contexto, tal vez. Yo tengo una anécdota muy graciosa. Cuando estábamos estrenando la película, se me acercó una persona y me dijo, muy grosera la película, muy grosera. Digo, bueno, pero ese es el lenguaje que se habla, o sea, es el lenguaje de hombres además, es un lenguaje muy grosero, ¿no? Sí, pues. Oye, ¿cómo era eso de la guasamaqué? La Una vez que guasamandrapa. remoja la guasamandrapa, claro, le dice, una vez que remoja la guasamandrapa, se lo cuenta a todo el mundo, algo por el estilo, le dice, Sí. no ha remojado la... Canta bien así, canta como los con la asesinos. palabra, la señora. Se quedó pensando, le Se resultó quedó muy pensando. grande para recordarla. Es más, o sea, Alfonso le dice justamente a Nadia, tú no tienes una amiga que me presentes para remojar el aceite, o sea, es como que... Para medir el aceite. Para medirle el aceite, es como que, pucha, no, Sí, de verdad, claro, notable, o sea, notable, o sea, esa picardía justamente que estaba, yo digo, esto estaba realmente en el libro porque a veces yo lo buscaba y no lo encontraba, y decía, o fue cosa de Giovanna Polarolo que lo colocó ahí para Es de que... Giovanna. No, claro. Es genial. Giovanna hizo un trabajo excepcional realmente. Qué Sí, genial. es un libro, un texto muy bien elaborado. Giovanni, o sea, ¿cuántas veces o bueno, a ustedes en general, cuántas veces les han pedido que repitan frases icónicas de sus películas? A ti, Giovanni, a cada rato te piden que digas universitarios de mierda, váyanse a la concha de su madre. En este caso, ¿te han repetido algo de Tinta Roja? No, lo que me dicen mucho es Varguitas. Varguitas. Es más, he visto perfiles de Twitter de gente que hace llamar Varguitas. Pero no, frases no. Mi personaje no habla mucho en la película. Es Faúndez y Van Gogh, son ellos los de las grandes frases. Más me han pedido esa de universitarios, pero me piden que reemplace universitarios por abogados, por otras cosas. Y yo no atraco, no me gusta hacer eso, porque en verdad no es una frase mía, no es una frase de la película y del personaje. Yo no tengo nada en contra de los universitarios, ¿no? Entonces, prefiero no repetirlo. ¿Es verdad que te han pedido, o sea, dilo para grabarlo como ringtone? Sí, claro.
sobre todo, qué ricas tetas tienes, carajo, que me parece una frase sin mucha, ¿no? Sin mucha creatividad, pero a la gente le encanta que les grabe el ringtone con esa frase, supongo, para enseñársela a sus chicas, no sé. Yo me acuerdo cuando estábamos en España, en el Festival de San Sebastián, la película se exhibió y el humor verbal que tenemos nosotros no es el humor de los españoles, no tiene nada que ver, estamos totalmente separados. Pero las palabrotas, digamos, los insultos con los cuales nos tratamos nosotros, no tienen nada que ver con el gilipollas de ellos. Ellos dicen gilipollas para todo. Nosotros decíamos cojudo, huevón, qué sé yo. Y estábamos caminando por la calle en San Sebastián con Giovanni. Les encantó. De pronto llamaban, ¡Ey, ey, Tinta Roja, cojudo, huevón! Nos gritaban a todo volumen en San Sebastián. Sí, sí, sí. ¡Ahí está el huevón! ¡Ahí está el huevón! ¡Los huevones! Y se entusiasmaban mucho porque eran los huevones de Perú que andaban por ahí. Bueno, la película ha tenido éxito también en el exterior. Coménteme un poco de eso, por favor. Bueno, Gianfranco tiene ahí la gran historia, ¿no? Que se llevó la Concha de Plata, que es un premio importantísimo. Gianfranco competía con Adrien Brody, con actores de ese nivel, y se la llevó, y yo nunca olvidaré a Gianfranco bajando impecable por esta escalerita del escenario, en un teatro de 3.000 personas, aplaudiendo y recibiendo el premio de las manos de Carmen Maura. Para mí es un recuerdo que me llena de orgullo y felicidad toda la vida. Gianfranco podrá contarte mucho más, pero para mí ese es el gran recuerdo de un logro internacional de esta película. Bueno, hemos estado conversando casi 9 años seguidos en 3G, además del teatro y de tantas cosas. De verdad. Sí, no, es impresionante. Sí, bueno, yo quiero agradecerles. Espero que hayan disfrutado muchísimo esta memorabilia, este recuento de escenas y en sí esta entrevista, que más que nada ha sido una conversación a propósito de, insisto, una de las películas peruanas que más he disfrutado desde siempre. Y les agradezco que hayan estado aquí para poderlo recordar. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias, Gianfranco. Gracias a ti, me alegra que todavía haya interés en la película y que se siga viendo, porque es una película que recuerdo con mucho cariño. Te voy a contar una pequeña anécdota antes de irnos, Gianfranco. Hace un tiempo, antes de la pandemia, antes del encierro, hay acá en 28 de julio un sitio creo que se llama El Mercado, ¿no? Segundo piso, hay un montón de restaurantes. Y fui a conocer. Y de pronto se me acercan, Mercado 28 creo que se llama, ¿no? Y se me acercan un par de muchachos gruesos, bien así, tacuchi, como dicen, y me dice, ¿el señor Gianfranco Brero? Así con un acento medio raro. Le digo, sí. Oiga, nosotros somos peruanos. Y yo decía, ¿peruano por dónde, no? Lo que pasa es que hemos vivido mucho tiempo, y no me acuerdo si era en Ucrania o algo así, ¿ya? Te voy a poner un sitio, pero era así, por allá. Hemos vivido mucho tiempo en Ucrania y como éramos un pequeño grupo de peruanos, teníamos películas que veíamos cada cierto tiempo. Y una de las películas que más hemos visto es Tinta Roja. Y yo quería pedirle, por favor, si me podía tomar una foto con usted. O sea, la película había trascendido los límites, la gente se la había llevado y la miraban más de una vez. Se sabían los textos. Se sabían los textos de la película de memoria. Un poco... Y eso son cosas que siguen pasando, o sea, te pasan por ahí y cada cierto tiempo te toca uno de ellos, ¿no? De verdad, eternamente agradecido con ustedes. Me incluyo dentro del grupo de las personas que se saben algunos de los textos de memoria, así que eternamente agradecido con ustedes. A los ucranianos también. A los ucranianos. Efectivamente. Muchísimas gracias a ti, Gianfranco. Gracias y encantado de verte como siempre, Giovannino. Nos debemos un sushi, ¿no? Hace tiempo ya. ¿Está saliendo pues, o no? Habla, sí. Ya, te llamo esta semana. Ya. Y con nosotros será hasta la próxima edición del podcast Librero. Ya saben que pueden darle like, comentar, suscribirse y seguirnos en TikTok, YouTube, Spotify, Facebook y también Instagram. Con nosotros será hasta la próxima. Chao, chao.